mis queridos hermanos, mis queridos amigos? Bendiciones, gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a compartir en el día de hoy un tema bastante importante, muy acorde a lo que se nos viene, que es un año nuevo. Estamos en los primeros días, estamos en el inicio de un nuevo año, lo cual debe ser un nuevo reto, lo cual debe ser un nuevo desafío. Vamos a ir rápidamente al libro de Salmos, capítulo 90, el cual leo para todos. Voy a leer de la siguiente manera, del 1 al 8, y luego vamos a leer el 12, que es el versículo que consideramos es el versículo más relevante o importante en este caso. Salmo 90. La eternidad de Dios y la transitoriedad del hombre. Oración de Moisés, varón de Dios. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado, y dices, convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como con torrente de aguas, son como sueño, como la hierba crece en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y seca. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Y vamos a pasar al 12. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Vuelvo y lo repito. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Este salmo, de la autoría de Moisés, es conocido por algunos estudiosos de la palabra de Dios como el salmo del tiempo o de los tiempos. Si tú observas detenidamente, encontrarás allí palabras como generación, siglos, noches, vigilias, días, lo que conocemos dentro de la teología como el cronos, una palabra que se utiliza para definir el tiempo cronológico, donde viene el tiempo cronológico, los días, los minutos, los segundos, los años. Vamos a hablar de este salmo, vamos a hacer una corta meditación bajo el título Más años, menos sabiduría. Más años, menos sabiduría. No lo tomes como una agresión o como un ataque o como un insulto. Vamos a ver por qué. Más años, menos sabiduría. Como les decía, Salmo es escrito o es de la autoría de Moisés, el escritor también del Pentateuco. Hubo algunos debates, algunas discusiones sobre la autoría de este salmo, pero en algunas comparaciones que se hizo de algunos escritos de Moisés, como en el Éxodo 15 o en Deuteronomio capítulo 32 o 33, los eruditos lograron encontrar una similitud, una concordancia, una unión específica entre el Salmo 90, refiriéndose al sentido literario, no que narrara las mismas historias, sino que podía dar destellos o pudo llegarse a la conclusión de que el Salmo era de la autoría de Moisés. Muchas veces recién llegados a la iglesia nos enseñaron que los salmos eran de David, todos los salmos eran de David,
pero hemos encontrado que hay 73 salmos de la autoría de David. 12 son de Asaf, 11 de los hijos de Coré, 2 de Salomón, otros son de Moisés y hay 35 sin atribución de autoría, donde no se ha podido o no se ha llegado a un acuerdo de determinar quién los escribió. Para continuar, entonces, encontramos en este salmo los siguientes atributos de Dios. Encontramos la eternidad de Dios, un Dios eterno, un Dios que no tiene principio, un Dios que no tiene fin, un Dios que trasciende a través de los tiempos. Encontramos en este salmo también el atributo de la soberanía de Dios. Él es el dueño del mundo, del tiempo, de las criaturas, de la creación. Un Dios todo soberano. Encontramos también como atributo la severidad de Dios. Un Dios que es realmente veraz, real. También encontramos la misericordia de Dios, otro de los atributos. También encontramos uno poco predicado, poco anunciado en los púlpitos de nuestras iglesias, la aceidad de Dios, lo que indica la autoexistencia de Dios. Entonces, para avanzar un poquito, quiero retomar nuevamente el título. Parece que ante más años vivamos, debiéramos de ser más sabios. Desde niños siempre relacionamos a los adultos mayores y si tenían el pelo blanco o las canas, asociábamos que eran personas llenas de sabiduría, que eran personas que habían vivido demasiado, que eran personas que tenían un recorrido o una experiencia por la vida que podían aportarnos. Desafortunadamente, hoy nos encontramos con un mundo en decadencia, un mundo donde parece que la sabiduría, que no es nada más y nada menos como lo definió Salomón, la sabiduría es el principio de la sabiduría es el temer a Dios, es el temor a Dios. Allí es donde inicia la sabiduría para el hombre, un hombre que conoce un Dios que es todo soberano, que es todopoderoso, que tiene control, al cual le rinde adoración, le rinde alabanza, le rinde veneración y le rinde obediencia. Ese es lo que conocemos como el principio de la sabiduría, el temor a Dios. Como les mencionaba ahora, nos encontramos con varias palabras que nos denotan, nos están relacionando o hablando acerca del tiempo. Pero quiero rescatar algo aquí en el versículo 1 donde dice, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Cuando utilizamos la palabra refugio, nos estamos refiriendo a un hogar, a una casa, a un lugar de seguridad. Y realmente eso deberá de ser el hogar para cada ser humano. Un lugar de reposo, un lugar de tranquilidad. Pero lo que encontramos en la casa, en las casas de la actualidad es contiendas, riñas, hombres que no quieren regresar a sus casas después de salir de trabajo, mujeres que no quieren estar en sus casas, porque el lugar que debiera, como lo hemos escuchado, hogar, dulce hogar, se ha convertido en hogar, amargo hogar. Entonces, Moisés, tenemos que recordar sus años de caminada por el desierto y Dios siempre estuvo allí presente. Dios siempre fue su refugio, fue su escudo, fue su protección. Entonces, por eso él apela a la palabra, tú nos has sido refugio de generación en generación. Aquí también muestra la aceidad de Dios en el versículo 2. Dice, antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde siglos y hasta siglos, tú eres Dios. El Señor siempre ha estado ahí. Desde
el principio hasta el fin, siempre estará Dios presente. Por la brevedad del tiempo voy a saltar al versículo 5. Dice, los arrebatas con torrentes de agua, son como un sueño. Se está refiriendo al tiempo, a los años que se van volando, que se acaban rápidamente. Como la hierba que crece en la mañana. Y el versículo 6 dice, en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Mi hermano, mi amigo, tú que me escuchas, qué bueno que reflexionáramos un poco acerca del valor de la vida. Y también si entendiéramos a grandes rasgos y a profundidad la brevedad del tiempo. El tiempo se nos va como agua entre las manos. Hace poco que eras un niño o un bebé, luego fuiste un adolescente, luego un joven, hoy estás adulto. Yo creo que el problema radica en que el ser humano no conoce el valor del tiempo. Mientras tú duermes, el tiempo avanza. Mientras tú te duchas, el tiempo avanza. Mientras tú estudias, el tiempo avanza. Mientras tú viajas, el tiempo avanza. Piensa en las manecillas del reloj. Nunca se detienen. Siempre están segundo a segundo, milésima a milésima de segundo, están avanzando. El problema del hombre es que cree que es eterno. Esa eternidad solo es posible en Dios. Si tú estás lejos de la presencia de Dios, lejos de la elección de Dios, lejos de la soberanía de Dios, lejos de ser un hijo de Dios, entonces yo lamento en decirte que ese tiempo no será recuperado para ti. Ese tiempo será un tiempo perdido para ti. Ahora regreso. Necesitamos valorar el tiempo. El tiempo no se detiene. No podemos estar aplazando el eliminar el pecado. No podemos estar diciendo mañana termino con este pecado, mañana aniquilo este pecado, mañana hago esto, mañana. Quizás lo que tú pospones para mañana, quizás nunca lo logres. Y el hombre que dice que mañana va a dejar el pecado para agradar a Dios, posiblemente nunca lo deje. El tiempo es voraz, es veraz y voraz. El tiempo corre como la gacela. El tiempo es como la flecha que no vuelve atrás. El tiempo nos está devorando. El tiempo nos está consumiendo. No lo podemos detener. Así tú te atrevieras en tu locura a parar el reloj o las manecillas del reloj de tu muñeca o el reloj que quieras, el tiempo no se va a detener. El tiempo puede ser tu amigo o tu enemigo. Por lo tanto, quiero terminar diciéndote, lo único que podemos hacer con el tiempo es aprovecharlo. Como lo dijera Pablo en cierta ocasión, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Los días son malos y tú me dirás, y bueno, ¿y cómo puedo yo aprovechar el tiempo? El tiempo mejor aprovechado es el tiempo que invertimos en Dios. De ahí todo es añadidura. Y voy a cerrar con el versículo 12, el cual resalté ahora, que sería como la piedra angular o la piedra central, el versículo que tiene el contenido central de esta enseñanza. Dice Moisés refiriéndose a Dios. Recordemos que Moisés estaba en el desierto, allí bajo el calor del desierto, bajo la agresividad y la rigidez del calor. Y parece que en un momento saca tiempo y dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Lo que necesitamos para vivir esta vida es sabiduría. Y no la sabiduría terrenal ni diabólica, sino la sabiduría que desciende del cielo. La sabiduría de Cristo, la sabiduría de nuestro Señor y Dios y Creador. Mi querido hermano, el tiempo es muy breve, pero tú tienes todo el tiempo para leer el Salmo completo, para meditar, para reflexionar.
qué estás haciendo con tu tiempo. Que Dios te bendiga y que este 2022 sea un tiempo de aprovechamiento, sea un tiempo donde regresemos, sea un tiempo donde valoremos, sea un tiempo donde lo aprovechemos al máximo para intimar con nuestro Dios, para recibir de su bendición, para redimir ese tiempo, para aprovecharlo con nuestra familia, para aprovecharlo en nuestras congregaciones, para aprovecharlo de manera satisfactoria y que traiga buenos resultados. Que Dios te bendiga y hasta una próxima. Gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo.